Muy buenas. Para quienes estén preparando a la oposición a bombero en Palma, este análisis va a ser de gran ayuda. Vamos a desgranar a fondo la legislación sobre igualdad. Veremos los conceptos clave, por supuesto, pero sobre todo nos vamos a centrar en esos datos y cifras que es imprescindible memorizar de cara al examen. Venga, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Empezaremos por lo más básico, ¿no? Los principios fundamentales de la igualdad. A partir de ahí construiremos esa pirámide legal que lo sostiene todo. Luego veremos cómo aterriza esto en la función pública. Y para terminar, la parte del león, la que más nos interesa para el examen. Esos datos, esos plazos y esas sanciones que tenemos que clavar. Pero a ver, antes de empezar a hablar de leyes y de artículos, que a veces puede ser un poco denso, vamos a pararnos un segundo en la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante todo esto para un bombero en su día a día? Y la respuesta es que no es solo temario para aprobar un examen, es que es la mismísima base del servicio público. Empezamos pues con el primer punto, el principio fundamental. Entender bien esto es como poner los cimientos de una casa. Es la base de todo el servicio público y la razón de peso por la que este tema tiene tanta importancia en la oposición. La idea es muy clara, ¿verdad? Quienes trabajan como bomberos son servidores públicos y como tales tienen la obligación de garantizar la no discriminación, siempre, en cada actuación. Pero ojo, que la cosa va más allá. También tienen que conocer y saber aplicar los protocolos de protección para las víctimas de violencia de género. Y esto, insisto, no es teoría para soltar en un examen y olvidarse. Es una herramienta de trabajo, una competencia profesional básica para poder dar un servicio que sea justo y eficaz de verdad. Vale, pues ya con la base clara, vamos a meternos en materia legal. Para no perderse con tanta ley, lo mejor es imaginarse una especie de pirámide. Empezaremos arriba del todo, en la cúspide, con lo que dice Europa, y de ahí iremos bajando hasta llegar a las leyes más concretas que se aplican aquí, en las Illes Balears. Y aquí la tenemos, esa jerarquía. Es sencillo. Arriba, una directiva europea marca las reglas del juego, los principios generales. Luego, a nivel estatal, la Constitución y las leyes orgánicas cogen esos principios y los desarrollan, les dan forma. Y finalmente, en el último escalón, la ley autonómica balear lo adapta y en muchos casos lo amplía para nuestro territorio. Entender cómo fluye la norma de arriba a abajo es fundamental. El primer concepto que nos encontramos, y el más fácil de ver, es la discriminación directa. Esto es, ni más ni menos, tratar a una persona peor que a otra por razón de su sexo, estando en la misma situación. El ejemplo clásico, no contratar a una mujer para un trabajo porque se asume sin más que no va a tener la misma fuerza física que un hombre. Eso es discriminación directa, de libro. Ahora vamos con un concepto un poquito más retorcido, por así decirlo, la discriminación indirecta. Aquí la cosa es más sutil. Imaginaos una norma, una práctica que en apariencia es totalmente neutra, que se aplica a todo el mundo por igual. Pues bien, si esa norma en la práctica acaba perjudicando más a las personas de un sexo que a las del otro, ¡bingo! Tenemos discriminación indirecta. Es una desventaja oculta que nos salta a la vista. Y claro, la legislación también se mete de lleno a definir qué es el acoso y qué es el acoso sexual y lo deja muy clarito. Es cualquier comportamiento que no se desea, ya sea por razón de sexo o directamente de tipo sexual, que busca o que consigue atentar contra la dignidad de alguien. Y no solo eso, sino que además crea un ambiente de trabajo que es intimidatorio, hostil o humillante. Con que se dé una de esas cosas ya estamos hablando de acoso. Ojo, mucho ojo aquí, porque esto huele a pregunta de examen a kilómetros. Es súper importante que sepamos diferenciar estos dos conceptos. Por un lado, la ley estatal habla de violencia de género y la enmarca siempre dentro de una relación de pareja, ya sea actual o pasada. Pero la ley balear es más ambiciosa y utiliza el término violencia machista. Y este concepto es mucho más amplio. Incluye cosas como la violencia económica, la violencia simbólica o el feminicidio. Y todo esto sin necesidad de que exista o haya existido una relación de pareja. Quedaos con esto, la ley balear amplía el foco. Vamos con otro concepto que hay que tatuarse en la memoria, composición equilibrada. Esto lo vamos a ver en todas partes, en los tribunales de las oposiciones, en los órganos de dirección, en un montón de sitios. Y la regla es muy sencilla, es la regla del 40-60. Significa que en esos órganos ninguno de los dos sexos puede estar representado por debajo del 40% ni por encima del 60%. La horquilla es esa, 40-60, ni más ni menos. Bien, ya hemos visto la teoría, los conceptos. Ahora vamos a bajarlo a tierra. Vamos a ver cómo se aplican todos estos principios en la práctica, en el día a día de la función pública, que al final es donde se va a desarrollar la carrera de bombero. Y para hablar de función pública, la Biblia es el TREBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma lo deja claro. Primero, la no discriminación es un principio ético, no una opción. Segundo,
Exige que los tribunales de selección tengan una composición paritaria. Y tercero, y aquí hay que prestar mucha atención, tanto la discriminación como el acoso son considerados faltas muy graves. ¿Y cuál es la sanción máxima? Pues es un dato que hay que saber. Hasta 6 años de suspensión. Casi nada. Y no solo eso, la ley también obliga a todas, y digo todas, las administraciones públicas a tener un protocolo de tolerancia cero frente al acoso. No es algo voluntario. Y ese protocolo tiene que tener un plan de actuación muy claro, que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y, lo más importante, tiene que garantizar un tratamiento absolutamente confidencial de cualquier denuncia. La protección de la persona que denuncia es primordial. Bueno, pues llegamos a la parte, digamos, más densa, pero sinceramente la que más puntos puede dar en el examen. Vamos a por los datos puros y duros, los números, los porcentajes, los plazos, todo eso que hay que memorizar sí o sí, sin excusas. Empezamos con un dato que es oro puro, específico de la ley balear. Imaginemos una oposición en las islas. Hay un empate en la nota final entre varias personas. ¿Quién tiene prioridad? Pues bien, la ley dice que se dará prioridad a la mujer siempre y cuando la representación de mujeres en ese cuerpo o escala en concreto esté por debajo del 40%. Es un criterio de desempate muy específico y muy preguntable. A ver, esta tabla que vemos ahora mismo es, de verdad, oro puro para el examen. Es el resumen de los plazos que tienen las funcionarias víctimas de violencia de género para la excedencia. Hay que sabérselos de memoria. Vamos a repasarlos. Durante los 2 primeros meses de excedencia se cobra el 100% de las retribuciones, el sueldo íntegro. Durante los 6 primeros meses se le reserva sí o sí su puesto de trabajo. Y esta reserva se puede ir prorrogando hasta llegar a un máximo total de 18 meses. 2, 6 y 18. Esos son los números. Seguimos con datos clave de la ley balear. Los planes de igualdad tienen una vigencia máxima de 4 años y hay que evaluarlos cada 2. Las unidades de igualdad, que por ejemplo debe tener el Ayuntamiento de Palma, son obligatorias para los municipios que tengan más de 20.000 habitantes. Y luego fija unas ratios, unas proporciones muy concretas para los recursos de ayuda. Se exige una plaza en un centro de acogida por cada 3.500 mujeres y un centro de asesoramiento por cada 100.000 mujeres en las islas más pobladas. Son cifras muy específicas. Y ya para ir rematando, llegamos a la última parte, pero no por ello menos importante de nuestro análisis. Vamos a hablar del régimen de infracciones y sanciones de la ley balear. Saber distinguir qué es una infracción leve, qué es grave y qué es muy grave, y qué sanción lleva cada una es absolutamente fundamental. Esta tabla es un resumen perfecto, muy visual. Lo importante aquí es ver cómo va subiendo la cosa, la escalada. Fijaos, una infracción leve prescribe a los 6 meses y la multa puede ser de hasta 3.000 euros. Si la falta es grave, la prescripción sube a 1 año, la multa puede llegar a los 30.000 euros y además te pueden prohibir recibir ayudas públicas. Y ya si es muy grave, la prescripción es de 2 años, las multas pueden volar hasta los 90.000 euros y la prohibición de recibir ayudas públicas puede ser de hasta 5 años. La progresión es muy clara. El hecho de que exista un sistema de sanciones tan detallado y, la verdad, tan contundente, deja una cosa muy clara: que el compromiso de la Administración con la igualdad va en serio, no son solo palabras. Y es que, al final, todo este edificio legal que hemos ido construyendo, desde esa directiva europea que veíamos al principio hasta la última sanción de la ley autonómica, todo, absolutamente todo, se levanta sobre un único pilar, una idea que no se negocia: la tolerancia cero. Cero frente a la discriminación, cero frente al acoso y cero frente a la violencia. Entonces, a modo de resumen final, para que nos queden las ideas bien claras, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues primero, que la igualdad es un deber, no una opción para un servidor público. Segundo, que hay que entender cómo funcionan las leyes, esa jerarquía de Europa, Estado y comunidad autónoma. Tercero, esa regla de oro, la composición equilibrada del 40-60. Y cuarto, y quizá lo más importante para probar, es tener memorizados al dedillo los plazos clave y las cifras de las sanciones. Y con esto, pues llegamos al final. Ahora queda en el aire la pregunta realmente importante, la que va más allá de la oposición. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica en el día a día de un bombero? Porque todo este conocimiento, al final, no es solo para sacar una plaza. Es la base para poder construir una carrera profesional de servicio público que esté de verdad marcada por el respeto, por la protección de todas las personas y por la igualdad en cada una de las intervenciones. Muchísima suerte con el examen